Gloria a Dios. Sí. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. No es lo mismo estar allá que estar acá, ¿verdad? Lo importante es que Dios esté aquí y esté allá. Eso es lo más importante, amén. Quiero hacer una oración para comenzar. Le aseguro que voy a ser lo más sabio con el tiempo, dependiendo de lo que Dios quiera hablarle al pueblo. Y voy a traer varios testimonios dentro de la predicación que Dios ha puesto en mi corazón, pero vivencias que uno ha tenido en el caminar, porque el evangelio es de vivencia. Si usted no tiene vivencia, hermano, algo está pasando, amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te glorificamos y te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor. Te damos a ti la alabanza, te damos a ti, Dios mío, el honor, porque tú lo mereces, Señor. Porque nosotros no somos nada sin ti, Jesús. Gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha sacado de su tiempo para estar aquí en esta mañana, Señor. Yo te pido, Señor, que nos uses como instrumento, Señor, que tú afines nuestros oídos a escuchar tu voz, Padre, porque primeramente tú me has ministrado, Señor. Ahora yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ministra a tu pueblo de manera especial, Señor. Que el que ha de ser salvo en esta mañana, tú lo toques, tú lo redargullas, tú los impactes, Señor. Glorifícate en todo, glorifícate en el tiempo, Señor, en cada palabra que salga de mi boca, porque la gloria y la honra te la daremos a ti siempre, Señor. Tú eres el único merecedor de la misma, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret hemos orado. Amén y amén. Quiero que me acompañen en la palabra al libro de Mateo, primer evangelio en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos y te glorificamos. Mateo capítulo 13 es un relato que posiblemente hemos escuchado o hemos leído en un momento dado. Sin embargo, a Dios le ha placido traerlo en esta mañana y vamos a ser sabios y obedientes al Señor. Amén. Mateo capítulo 13. Amén, iglesia. También vamos a considerar el libro de Marcos capítulo 4 del 1 al 9 y también el libro de Lucas capítulo 8 del 4 al 8. Vamos a tocar varios versículos de esos capítulos, pero vamos a enfatizarnos en Mateo. Amén. Todos lo tienen, iglesia. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí que el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Se puede sentar, iglesia. Cuando vemos este relato, que también lo comparte la Biblia en el libro de Marcos, como le dije, el capítulo 4 y en Lucas capítulo 8, vemos que se repite constantemente esta parábola. Y es bien importante que usted sepa, iglesia, que cuando la Biblia enfatiza algo es porque realmente es importante. Hay un mensaje ahí detrás de todo ese relato. Y en este pasaje que vamos a empezar a traer en esta mañana no es la excepción. Dios nos quiere hablar de una forma especial. Dios nos quiere ministrar de una forma tremenda, porque nosotros tenemos que identificarnos con cada una de esas semillas que fue sembrada por el sembrador. Amén. Primeramente quiero empezar diciendo que es una parábola, porque es bueno tener los puntos claros en lo que estamos trayendo en esta mañana. La parábola es una narración o un relato que tiene como intención o propósito enseñar una lección. Y esto era uno de los métodos que Cristo utilizaba mucho para enseñar al pueblo, para enseñarle no solamente a sus discípulos, pero primeramente al que no conoce al Señor.
y también para enseñarle a los que se creían ser sabios, pero realmente en su corazón la intención no era realmente agradar a Dios o acercarse a Cristo, sino realmente provocar una discusión, provocar una disputa, provocar una contienda, etc. Me refiero a los fariseos, saduceos y muchos del pueblo de Israel. Amén. Sin embargo, vemos que dentro de este relato, Cristo lo lleva de una forma tan simple y más adelante le da la explicación de la parábola del sembrador. La Biblia tiene aproximadamente, especialmente en el Nuevo Testamento, porque eso es lo que estamos trayendo en esta mañana, más de 40 parábolas en donde Cristo utilizó diferentes enseñanzas para hablarle un mensaje de esperanza, de salvación y sobre todas las cosas el mensaje del reino al pueblo, de que el reino de los cielos se había acercado. Y esta es una de las parábolas en donde se menciona mucho el reino del Señor. ¿Por qué? Porque es un mensaje que impacta directamente a las personas para salvación, es lo más importante. Cerca de una tercera parte de las enseñanzas de Jesús fue por medio de parábolas, así que era un método que él utilizaba mucho para llegar a las personas. Quiero que me acompañen rapidito a Romanos 15:4. Nosotros vamos a traer varios versículos de la Biblia porque vamos a complementarlo con esto. Yo le voy a decir algo, si en un mensaje o una predicación no está el estudio de la palabra, pues viene haciendo, ¿verdad?, un espectáculo más. Nosotros tenemos que dentro del proceso de enseñanza de la palabra, atesorar las escrituras, amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice la Biblia, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Quiere decir que todo lo que se escribió en la palabra fue para enseñarnos a nosotros algo. No fue meramente porque Dios quiso que estuviesen ahí plasmadas las escrituras o las enseñanzas de Él. Es que realmente Él quería darnos una lección, una enseñanza detrás de todo lo que se escribió en la palabra. Y en esta parábola vamos a ver que Dios nos quiere hablar de una forma especial. Tan reciente como el día de ayer, yo tuve la experiencia de compartir la semilla de la palabra del Señor, que más adelante les voy a contar. Porque nosotros como sembradores, porque Cristo fue, ¿verdad?, Dios es el sembrador que puso la semilla en nuestro corazón, pero una vez nosotros tenemos la palabra en nuestro corazón, a nosotros nos resta compartir esa palabra. No podemos ser mezquinos en eso, tenemos que también compartir las buenas nuevas de salvación. Fuimos llamados para alcanzar a las vidas. Dios lo puede hacer sin nosotros, pero Él utiliza nuestras vidas como instrumento para alcanzar a las vidas. El asunto está que nosotros aceptemos verdaderamente esa misión, esa función de ir y alcanzar a las vidas. Y eso es un problema que nosotros como iglesia tenemos. Se nos hace bien difícil el nosotros alcanzar a las vidas. Muchas veces ponemos muchas excusas, o no podemos hablar, o somos tartamudos, o no tenemos el conocimiento, o posiblemente decimos que no estamos capacitados, ¿verdad? Que es una palabra que se utiliza mucho en estos tiempos. O posiblemente se dice, no tengo la preparación y el estudio. ¿Sabes qué? Dios no necesita nada de eso. Esos son complementos que Él utiliza. Él lo que necesita son corazones dispuestos, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Corazones que estén dispuestos a trabajar para la obra del Señor. Lo demás es añadidura que ayuda a que el evangelio se proclame. Amén. Nosotros vamos a traer en esta mañana 4 tipos de terreno, porque la semilla sigue siendo la misma. El problema es que cayó en 4 terrenos distintos. Y dentro de estos 4 terrenos, yo quiero, iglesia, que seamos sinceros. Yo tuve que, dentro del proceso de preparar la predicación, decir, wow, yo a veces soy este terreno. O a veces me identifico con este otro terreno. Al final, el terreno que nosotros tenemos que ser es el terreno que recibe la palabra del Señor y da fruto. Pero con toda sinceridad tenemos que cada día evaluarnos, porque muchas veces, aunque nosotros recibimos la palabra y damos fruto, se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros y caemos en diferentes cosas. Estos 4 tipos de terrenos representan a cada uno de los seres humanos y a nosotros como iglesia. Y yo voy a incluir también a los que son visitas. Las visitas caen dentro de estos 4 terrenos y vamos a ver más adelante por qué. Determinamos qué tipo de terreno queremos ser a través de nuestras decisiones. Cada uno de nosotros nos ha dado Dios la capacidad de tomar buenas y sabias decisiones. El problema está que nosotros tomemos esas sabias y buenas decisiones. Y muchas veces, hermanos, no las tomamos. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestra emoción
Muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos han enseñado. Muchas veces nos dejamos llevar porque me dijeron esto que era de esta forma y yo lo voy a hacer así. Y muchas veces no es la forma correcta de actuar. Nuestras decisiones tienen que ir alineadas a la voluntad del Señor. Si nuestras decisiones nos traen alineadas a la voluntad del Señor, vamos a cometer muchos errores y a tomar malas decisiones. Y la Biblia está llena de personas que siguieron su propia voluntad y tomaron malas decisiones. Y yo te estoy diciendo en esta mañana, iglesia y amigos que nos visitan, que tenemos que ser sabios a la hora de tomar buenas decisiones. Amén. Cristo, que es el sembrador, nos da la oportunidad cada día de conocer, entender, examinar, meditar y compartir la palabra del Señor. Esto es no solamente un mandato del Señor, es una vivencia diaria. En nosotros meditar en la palabra del Señor debe ser una vivencia. En nosotros escudriñar las Escrituras debe ser una vivencia. Muchas veces pasamos por situaciones y recurrimos al hermano y no nos damos cuenta que el Señor nos dio a cada uno de nosotros una Biblia, y si no la tenemos, mira, hasta aplicaciones en el celular, apps, pueden bajarla, porque esa palabra Dios la estableció para que nosotros nos ayudara, nos guiara, nos llevara hacia el buen camino, hacia la verdad, hacia la vida. El asunto está que cuando tenemos una situación no recurrimos a ella y recurrimos al hermano, y muchas veces lo más fácil es ora por mí, ora por mi petición, pero Dios no nos ha dado autoridad a nosotros también. Dios no nos ha dado la capacidad para nosotros hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del maligno y nada nos dañará, dice la palabra del Señor. Y muchas veces tomamos el camino fácil, el que otro interceda por mí. Pero nosotros tenemos que también pagar un precio. Ese precio Cristo lo pagó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Lo hizo por amor a ti. Lo hizo por amor aún a la visita que nos está visitando en esta mañana, valga la redundancia. Lo hizo por amor al que nos escucha posiblemente por internet. Lo hizo por amor porque Él sabía el propósito por el cual estableció en su pueblo la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y es bien importante que nosotros entendamos que no solamente meditamos en la palabra, sino compartimos esa palabra. Si usted no comparte la palabra, hermano, usted está siendo un poquito egoísta, ¿verdad? Con lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Con mucho respeto se lo digo. Porque Dios no escatimó. Dios no dijo, yo voy a poner en la cruz del Calvario solamente mi brazo y lo demás yo me quedo con Él. Jesús no dijo en la cruz del Calvario, bueno, solamente póngame la corona de espinas y lo demás nadie lo toque. Él entregó todo su cuerpo en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. No solamente lo entregó, sino que resucitó entre los muertos. Lo que es bien importante es que nosotros entendamos que parte de creer en Cristo es no solamente creer en su muerte, sino en su resurrección. En el día de ayer me pasó algo que era lo que le iba a contar. No sé si usted ha tenido una experiencia como esta. Muchas veces el Señor nos hace un giro de 360 grados en la toma de decisiones. Y a mí me pasó en el día de ayer. Yo salía de recortar a un cliente, me dirigía hacia mi casa porque iba a dar clase a la 1 de la tarde. Y como a eso de las 11:30 de la mañana, me encuentro un señor en silla de ruedas que de perfil lo veo y me pareció una persona conocida. Y muchas veces cuando nos pasa eso, nuestra intuición nos dice, sigue de largo porque vas tarde al trabajo, ¿verdad? Sin embargo, yo dije, voy a ver qué es lo que el Señor me quiere hablar. Y cuando llegué a la luz de donde estaba el Señor parado, el Señor me dijo prácticamente a mi corazón, vira, literalmente, con tu vehículo y háblale a esa persona. Resultó ser que es una persona que yo le había dado clase. Un señor de 51 años de edad, deambulante, silla de ruedas, con diferentes situaciones. Estaba marcado por el vicio, ¿verdad? La drogadicción. Y Dios nos lleva con un propósito. Y yo decía, a mí no me va a importar el trabajo por este momento porque yo quiero hacer la voluntad del Señor. No es que seamos, ¿verdad?, negligentes con nuestro trabajo. Pero si el Señor te está dando esa directriz, esa orden, es porque Él va a tomar el control del tiempo. El problema está cuando nosotros lo queremos hacer con nuestra propia fuerza. Mire, si son las 11:58 del mediodía y usted entra a la 1, no vire el carro porque va a llegar tarde. ¿Me está entendiendo? Pero Dios toma el control del tiempo. Y me acerco a esta persona y normalmente ellos tienden a pedir dinero. Yo le he enseñado a mi hijo que no me gusta dar dinero. A mí en lo personal no me gusta dar dinero. Sin embargo, Dios me mueve a misericordia y le doy una cantidad de dinero. Él quería otra cantidad. Yo le dije, mijo, confórmate con eso, te voy a dar eso. Ahora, antes de yo darte este dinero, yo quiero orar por ti. Porque si nosotros damos el dinero y no impartimos la palabra del Señor, estamos haciendo una obra infructuosa. Estamos solamente complaciendo esa necesidad
momentánea, pero no estamos complaciendo la necesidad espiritual. La necesidad espiritual, cuando usted va a obrar, tiene que también cubrirla. No solamente hay que dar los panes y los peces, también hay que dar la palabra del Señor. Y Dios me movió a hacerle una oración. Él inclinó su cabeza. Cuando termina la oración, lo que me dice es: tráeme un jugo de manzana y un coffee cake. Y yo dije: ahora yo voy a cubrir esa necesidad. Y déjeme decirle algo, fue impactante porque otras veces me había ocurrido, pero así de que Dios me dijera: vira el carro en 360 grados, no es lo mismo. Y muchas veces ignoramos la voz de Dios, lo que Dios quiere hacer con otra vida. Yo no sé si esa persona utilizó el dinero para droga. Yo no sé si esa persona amaneció viva hoy. Yo no sé si esa persona tuvo un accidente. No lo sé. Lo importante es que en el día de ayer Dios me movió a misericordia. Lo importante es que nosotros podamos escuchar la voz del Señor y podamos meditar en ella y compartir esa palabra del Señor. Lo importante es que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Lo importante es cubrir la necesidad. Hay muchas personas que están necesitando de la palabra del Señor, iglesia. Hay muchas personas que necesitan de nuestro apoyo, de un abrazo de un amigo, de una mano protectora, de una palabra de aliento. ¿Y qué nosotros estamos haciendo? Estamos solamente recibiendo las semillas en la iglesia y guardándolas en nuestro bolsillo, alimentando nuestro corazón con la palabra, o estamos recibiendo esa palabra y compartiendo esa semilla con el necesitado, con el marginado, con el que padece necesidad. Eso es lo que tenemos que meditar en esta mañana. Amén. Tu vida de testimonio es la mayor predicación que puedes ofrecer. ¿De qué vale yo decir aquí: Dios les bendiga, hermano, el Señor me usa tremendo, gloria a Dios, aleluya, hablamos lengua, tenemos don, etcétera? Si mi testimonio no va alineado con eso, si mi vida no va alineada entonces a lo que yo estoy proclamando. A veces la mejor palabra es la que no se dice. Y muchas veces decimos que somos creyentes, pero nuestras acciones no van de la mano con lo que nosotros decimos. Entonces es tiempo de que nosotros meditemos y pensemos: ¿realmente lo que yo estoy proclamando va alineado con lo que yo estoy creyendo y con lo que yo estoy profesando a otras personas? Porque déjeme decir, iglesia, tenemos una nube de testigos en todo lugar. Tenemos testigos en la iglesia, pero tenemos testigos afuera que nos están observando día y noche. Tenemos a lo mejor un vecino que todos los días está prendiendo el trimmer cuando usted quiere acostarse a dormir para ver cuál es su reacción. Tenemos un compañero de trabajo que a lo mejor cuando usted está a punto de ponchar se mete en el medio, pone una conversación y usted poncha tarde porque le hace la vida imposible. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a actuar con misericordia? ¿Vamos a verdaderamente actuar por nuestra emoción? ¿O qué vamos a hacer? Eso se lo dejo en el tintero, amén. Vamos a Santiago rapidito, capítulo 1. Y adoramos, Jesús. Qué bueno el Señor, ¿verdad? Dios ha sido maravilloso con nosotros. Yo le doy la gloria y la honra al Señor. Y todo lo que nos falta. Santiago capítulo 1, amén. ¿Lo tienen? 1, versículos 22 al 25, amén. Dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay una promesa de bendición para cada una de las personas que son no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Y Dios nos está mandando por medio del libro de Santiago a que no solamente escuchemos la palabra, que no solamente recibamos la palabra, sino que pongamos en práctica, en acción, lo que nosotros escuchamos. Yo tenía un lema con mis estudiantes en la escuela vocacional que daba clase, y es que usted sabe que siempre dicen que le entra por un oído y le sale por el otro, ¿verdad? Yo creo que eso es mentira. Yo les decía a ellos que ellos escuchan lo que uno les está enseñando, le entraba por el oído y les rebotaba. No se quedaba ni una tilde en el cerebro, no se quedaba nada, porque yo le decía: usted tiene que recortar de esta forma, y ellos recortaban de otra forma. Le decía: tienen que usar la tijera, usaban la máquina. Pues entonces no están escuchando y atesorando. Y muchas veces yo traigo ese ejemplo porque nos pasa a nosotros. Escuchamos la palabra,
venimos todos los domingos y a escuchar la palabra, la atesoramos. Venimos los jueves y escuchamos la palabra. Y entre viernes a sábado no la ponemos en práctica. Y entre domingo a martes no la ponemos en práctica. Entonces estamos siendo oidores olvidadizos. Y Dios nos está mandando, ¿verdad? No lo reciba como un regaño, recíbelo como amor, porque Dios te ama y por eso te está enviando esta palabra. De que Dios quiere que tú seas hacedor de la misma, de que no solamente la escuches, de que no solamente la recibas en tu corazón, sino que la pongas en práctica. Yo le tengo que contar otro testimonio rapidito y voy a involucrar a Saúl. El hermano Saúl, el 5 de marzo, un poquito antes, me dijo para que lleve una reflexión un martes. Y yo no sé por qué, yo entendí mal. Después empezamos a hablar y nos reímos. Y cuando yo llego ese martes, resulta que la hermana Zoraida tenía la parte. Zoraida, la involucré usted también, usted no sabía, ¿verdad? Y entonces yo me sorprendí, yo dije, o Saúl no me dio la fecha bien, o yo no la escuché bien. Yo voy a pensar que yo soy un oidor olvidadizo y no la escuché bien. Después, de repente empezamos a hablar después que pasó esa fecha y yo me di cuenta que fui yo el que no la había escuchado bien. Pero desde ese día, desde días antes, ya Dios me había dado esta palabra. Así que para Dios no hay casualidades. Yo lo que dije fue en el Señor, posiblemente esta palabra no era para ese martes. Posiblemente esa palabra va a ser para en otra ocasión, cuando Dios le plazca, cuando Dios quiera. Y de repente el hermano Félix me da una llamada telefónica y Dios me trae a la memoria esta palabra. Yo creo que no es casualidad, iglesia. Nosotros recibimos la palabra porque el sembrador, que es Dios, nos da la oportunidad de recibirla. Pero en esta mañana vamos a ver qué terreno usted es en esta mañana. ¿Está bien? Vamos al primer terreno. Es la semilla que cayó junto al camino. Dice que cayó junto al camino. No cayó en el camino. Esto es bien importante que nosotros lo atesoremos. Porque muchas veces nosotros nos convertimos en ese terreno. No estamos alineados en el camino del Señor realmente. Escuchamos la palabra porque estamos junto al camino. Yo quiero que me acompañen rapidito a Marcos, capítulo 10, para ver un poco más claro esto de estar en el camino. Y esta es la historia de Bartimeo el ciego. Creo que la hemos escuchado anteriormente. Se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Te adoramos, Jesús. Gracias por tu palabra, Dios. Mire lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimeo no estaba en el camino, estaba junto al camino. ¿Sabe por qué él no estaba junto al camino? Porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Si él estuviera en el camino, estuviera con el Señor. Sin embargo, estaba junto al camino mendigando, buscando alguna limosna, ¿verdad? Buscando quizás a lo mejor cómo alimentarse o a lo mejor cómo sobrevivir. Gloria a Dios. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es bien importante porque aunque él era ciego, no podía ver, no podía asimilar nada, sus oídos estaban atentos a escuchar y escucharon una voz distinta. Escuchó posiblemente testimonios de las personas, escuchó posiblemente que el mismo Cristo se estaba acercando y posiblemente Bartimeo dijo: esa voz es distinta a las demás voces que yo he escuchado. Esa voz es distinta a lo mejor al médico de la esquina. Esa voz es distinta a lo mejor al familiar que yo tengo. Esa voz es diferente. Gloria a Dios. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que nosotros clamamos al Señor? Estamos en medio de una necesidad, de una situación, y clamando al Señor tenemos posiblemente comentarios de personas que nos dicen: tú no puedes alcanzarlo, o posiblemente no tienes la capacidad, o no tienes el talento, o no tienes las fuerzas para emprender eso. Oiga, hay que ser atrevido para en estos tiempos usted dejar un trabajo y emprender hacia una nueva visión, una nueva meta. A mí me pasó hace un año atrás. Yo tenía todo en mi trabajo,
Y Dios me llevó a renunciar para yo emprender, ser, ¿verdad?, un poquito atrevido en ese aspecto. Y yo le doy la gloria al Señor porque no me ha faltado nada. Porque es que Dios le suple, aleluya, a los que le son fieles a Él. Y no pretendo haberlo alcanzado todo. Yo prosigo hacia la meta, hacia el blanco de la soberana vocación que es Cristo. Porque mientras estemos en la tierra tenemos que seguir, aleluya, de gloria en Cristo Jesús. Amén. Bartimeo recibía señalamientos, posiblemente recibía abucheos, recibía críticas. Muchos le reprendía, pero él clamaba aún más. En medio de nuestras necesidades, iglesia, nosotros tenemos que clamar al Señor. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que es un mandato realmente clamar. Estamos acostumbrados a hacer esta oración mecánica todas las mañanas de gracias, Señor, porque me has dado una nueva vida. Gracias, Señor, porque por la lluvia, por el sol. Y a veces no meditamos, no nos inclinamos, no clamamos al Señor. Dios nos está exhortando en esta mañana que nosotros tenemos que clamar a Él. ¿Y cómo nosotros clamamos al Señor? No es haciendo la misma oración mecánica, es clamando, humillándonos, postrándonos, sacando ese tiempo de meditación, que si tenemos que llorar, nosotros entremos en ese llanto, que si tenemos que gritar, gritemos, que si tenemos que reír, reímos, porque es que Dios se puede manifestar de muchas maneras. Lo importante es que usted clama al Señor porque hay bendición, hay promesa en medio de Él. Amén. En medio de ese clamor, en medio de ese llanto que posiblemente tenía Bartimeo, no lo sabemos, dice que Jesús se detuvo. Dice que Jesús escuchó. Porque cuando Jesús se detiene, es porque de alguna forma u otra ese clamor que estaba emitiendo Bartimeo lo conmovió. ¿Cuántas veces nosotros queremos que Jesús se conmueva con nuestro clamor? ¿Cuántas veces nosotros queremos que Jesús escuche nuestras peticiones? Clamamos por familiares, clamamos por nuevas oportunidades de empleo, clamamos por nuestros vecinos, clamamos por nuestros hijos. ¿Cuántas veces pasamos ese tiempo pidiéndole al Señor que haga ese milagro? Gloria a Dios. Entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Yo no sé si fueron las mismas personas que le estaban señalando anteriormente y le estaban dando de codo, pero ahora le están diciendo: ten confianza. Como no lo sabemos, aleluya, yo le tengo que decir que Dios siempre envía a alguien para darnos una palabra de consuelo. Dios siempre envía a alguien para darnos aliento de vida. Y si no envía a alguien, nos tiene la palabra de Él, aleluya. Que cuando nosotros la leemos, que cuando nosotros la atesoramos, que cuando nosotros nos metemos en ella, aleluya, el Señor nos ministra de una forma especial, aleluya. No tenemos la necesidad de esperar por un predicador, por un pastor, por un profeta, si nosotros tenemos, aleluya, la profecía perfecta que es la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, que esto es bien importante, iglesia, que nosotros lo entendamos. No es solamente escuchar la voz del Señor, no es solamente clamar al Señor, es que dentro de ese proceso, como decían en la clase esta mañana la hermana Carmen, tiene que haber una regeneración, tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber un giro de 360 grados, como a mí me pasó ayer con esa persona que yo le daba clase. Nosotros tenemos que modificar y moldear nuestros pensamientos a la obediencia al Señor, aleluya. Y entonces Jesús, en la misericordia de Él, y como todo un caballero, Él pudo haberle hecho el milagro de sanidad, ¿verdad? Y el milagro grande, pero le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Esta mañana nos hace la misma pregunta, iglesia: ¿qué quieres que Jesús te haga? ¿Qué estás esperando de Jesús? Que posiblemente Jesús esta mañana te está diciendo qué quieres que Él haga. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti, iglesia? Estás en medio de una situación, clama al Señor porque Él te está diciendo en esta mañana qué quieres que haga por ti. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y como todo un ciego, le dice: maestro, que recobre la vista. Entonces Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Esto es de las cosas que a mí me conmueven de Jesús. No le digo vete porque tu milagro lo vas a recibir. No le dijo vete, aleluya, porque yo voy a sanar a tu familiar. No, le dijo vete porque tu fe te ha salvado. Para Jesús es más importante la salvación de una vida que la sanidad. Para Dios es importante que usted como iglesia se mantenga firme en los caminos de Él y sea salvo a que se sane.
que viene de la mano muchas veces la sanidad. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y enseguida recobra la vista y seguía a Jesús en el camino. O sea que ya no estaba junto al camino como antes habíamos leído el relato, sino que seguía a Jesús en el camino. Y muchas veces nosotros estamos como espectadores de lejitos, ¿verdad? A veces no nos metemos en el juego y queremos ser, aleluya, los fanáticos. Mire, usted es parte del juego, usted es parte de ese movimiento que hace el Señor y tiene que meterse a jugar en el juego del Señor. Amén. No seamos ya espectadores, gloria a Dios, sino metámonos en el juego del Señor. Amén. Estas personas, volviendo al relato del sembrador, reciben la palabra como individuos y como iglesia. Y muchas veces no la entendemos, entonces adelantamos o atrasamos el plan de Dios. Son estas personas que están junto al camino. Eso permite que llegue la duda o la incredulidad, lo que da paso a que Satanás se aproveche de la situación. Y ahora yo no quiero, ¿verdad?, demonizar esta predicación, pero muchas veces Satanás hace la de la suya, nos hace la vida imposible, utiliza a quien se debe utilizarle Satanás. Hay personas que le hacen las vacaciones al diablo, es la realidad. Pero no todo es el enemigo, ya que a veces permitimos a nuestro alrededor personas tóxicas, ambientes tóxicos, costumbres tóxicas. Y eso no tiene que ver con Satanás ahora. Eso tiene que ver con lo que nosotros permitimos. Muchas veces estamos en ambientes tóxicos que nos contaminan, que no nos dejan crecer. Entonces esa semilla no puede germinar porque estamos rodeados de personas que son tóxicas. Personas que te dicen, mira, en vez de irte para la iglesia un domingo, vámonos para la playa. Y la playa no es que sea mala, no me malinterprete. Pero personas que le quitan el tiempo del Señor por dárselo a otro, están siendo personas tóxicas en su vida. Costumbres tóxicas. ¿Cuántos de nosotros tenemos costumbres que no le agradan al Señor? Y cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos y examinarnos, porque obviamente estamos en el proceso de regeneración, de cambio, de agradar al Señor. Miren, estos días va a parecer gracioso, pero yo saqué unos tiempos para ayunar y dentro del ayuno yo dije, me voy a desconectar de todo, incluyendo la tecnología. Y yo hice un ayuno de redes sociales. Yo soy barbero estilista y muchas veces posteo cosas ¿verdad? Del campo de la belleza, recortes, trabajos míos. Y desconectarme de eso, que a mí me gusta también, me apasiona, y que obviamente me rinde fruto para oportunidades de seminario, de trabajo, etcétera, pues para mí se me hizo bien difícil. A lo mejor usted dirá, ay, pero qué pero qué tontería. Pero para mí era difícil. Y cuando la meta mía era llegar hasta las 12, cuando llegaba a las 11:50 empezaba ahí a trabajar. Son las 11:50, 10 minutos, Jesús, esto no es nada. Y yo cogía el celular y lo desbloqueaba y de repente, no, me faltan 10 minutos. Llegaban las 55 y yo ahí con la tentación, espérate, tengo que chequear a ver qué. No, 5 minutos. Porque déjeme decirle que si usted le promete algo al Señor, mejor cúmplale a no prometerle nada. Yo dije, voy a sacar este tiempo para el ayuno, incluye eso. Aunque son cosas que tienen que ver con mi trabajo, yo tenía que dejarla a un lado. ¿Y sabes qué? Fue lo mejor que hice. Porque cuando uno empieza a domesticar, porque esa es la palabra que yo puedo utilizar, nuestras costumbres, nuestros hábitos, lo que nosotros hacemos, entonces no nos controlan a nosotros, sino nosotros los controlamos a ellos. Las redes sociales, la tecnología, el internet, todo eso es de bendición si nosotros tenemos control de él. Si no tenemos control de ellos y nos controla a nosotros, valga la redundancia, lamentablemente son de perdición. Y yo se lo dejo ahí en el tintero. Nos dejamos controlar por la tecnología, nos dejamos controlar por las redes sociales, nos dejamos controlar por diferentes costumbres, nos dejamos controlar por los chismes, lamentablemente, o quien nos controla es el Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Incluso personas o situaciones que parecen buenas, pero resultan ser enemigos de lo mejor. Esto es bien importante porque a veces pensamos que hay personas que son agradables o que nos aportan a nuestra vida, sin embargo, muchas veces lo que hace es que nos restan. Y Dios es un Dios que suma y multiplica, no resta ni divide. Amén.
El Evangelio de Lucas va más allá al decir que la semilla fue hollada, o sea, pisada, lo que implica la poca importancia que se le da a la palabra y no creemos. Nosotros tenemos que atesorar esta semilla que es la palabra, tan importante porque es parte de nuestra salvación. Si no la atesoramos y la guardamos con temor y temblor, entonces vamos a darle poca importancia a la palabra. Amén. Así que dentro de esa explicación de ese primer terreno, examínese. Yo me examiné. Yo le conté parte de mi testimonio. Vamos al segundo terreno. Amén. El segundo terreno es la que cayó en pedregales o en piedras. Marcos nos dice que son de corta duración. Y cuando son de corta duración, recuerde que estamos trayendo la parábola en el capítulo 13 de Mateo, pero también en Marcos 4 y Lucas 8. Como son similitudes de la misma parábola, pues estoy trayendo diferentes partes de cada una de ellas. Estas personas que son de corta duración, o esta semilla que es de corta duración, posiblemente son personas emocionales. No me malinterprete, Dios nos hizo seres emocionales. El asunto está que esas emociones no nos controlen a nosotros. Hay personas que son tan emocionales que dejan de hacer lo que sea porque la emoción los domina y los controla. Hay personas que son tan emocionales que no cumplen con sus deberes. Hay personas que son tan emocionales que entonces se les olvida hacer lo que les corresponde hacer. Y con que somos seres emocionales, Dios nos llama a que nosotros controlemos esa emoción. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos hizo seres emocionales, las mismas no nos pueden controlar a nosotros, ya que no tenemos profundidad o madurez espiritual y tomaremos decisiones fuera del orden y la voluntad del Señor. Ese es el problema de tener las emociones que nos dominen a nosotros. Cuando nos dominan las emociones, las decisiones que tomamos entonces no van alineadas a la voluntad del Señor. Les voy a traer un ejemplo hipotético. Yo renuncio a mi trabajo y me dejo llevar por la emoción porque posiblemente una quincena a lo mejor no recibo dinero. ¿Y qué es lo que yo hago rapidito? Si hay alguno que trabaja en un banco, pues me va a perdonar. Son excelentes, son buenos, pero muchas veces lo que quieren es dar préstamo y embrollar a las personas, es la realidad. Mi esposa trabaja en la banca y yo la amo y la quiero, pero el banco son unos embrollones. Ahora no sean los más santitos porque es la verdad. ¿Y qué hace el banco? Te empieza a enviar tarjetas de crédito por correo. Te empiezan a poner ofertas tentadoras, Steven. Que si el porciento tal, que si a los primeros meses, que si a los otros. Aquí hay dos o tres que se están riendo, rompa esas tarjetas. Amén. Dios no nos manda a hacer embrollones. Y cuando empezamos con ese dilema y ese jugar, le damos paso entonces a la emoción que nos controle. Abrimos una cuenta nueva de crédito, nos embrollamos y ahí vienen las consecuencias. Que no tenemos entonces para pagar, que entonces nos dan $3,000 pero nos los cobran 5 veces, etcétera, etcétera. Mira, hace poco yo pasé una experiencia poco agradable. Y es que usted sabe que ellos consiguen los números de usted y lo llaman. Yo no sé cómo lo consiguen, imagino que habrá un registro de data de diferentes números y llaman. Llaman a uno de cable TV, llaman a uno de ofertas de internet, llaman a uno de tarjetas, llaman a uno de todo. No te venden animales por teléfono porque no se puede, si no lo harían. Y los otros días llaman al celular de mi hijo, que lo que tienen son 11 años. Y usted dirá, bueno, pero tú te buscaste ese problema porque él tiene 11 años. Pues mire, el celular está restringido por la jefa, por Merali, por mi esposa. Es para llamadas telefónicas prácticamente. Y llama al celular de mi hijo ofreciéndole una oferta. Y él lo que hizo fue, supongamos que este es el celular, pero ¿cómo que una oferta? Si yo lo que tengo son 11 años. Me lo pasa rápido a mí. Y mire, hermano, yo en el amor de Cristo lo insulté. Estoy en el altar, no tengo por qué ocultar nada. Porque lo primero que les dije fue, ¿cómo usted consiguió el número de mi hijo? Que lo que tienen son 11 años de edad. Ah, perdóneme, que no sabía, que si esto. Entonces, son de otras nacionalidades y uno empieza a discutir con su español y todo eso. Y yo le dije, que sea la primera y última vez que usted llame al celular de mi hijo. Si usted quiere ofrecer una oferta, me la hace a mí. Y yo, pues, se la voy a rechazar como quiera, pero me la hace a mí. Entonces, así empiezan las cosas, ¿verdad? Y empiezan nosotros a endeudarnos, nosotros a embrollarnos. Y no quiero escucharme, ¿verdad?, como un economista, pero tenemos que ser sabios a la hora de tomar decisiones. Amén. Lucas nos dice, el Evangelio de Lucas, que estas personas en el tiempo de la prueba se apartan.
¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado eso? O por lo menos en el pensamiento, llega la prueba, llega la angustia, llega la situación y en vez de refugiarnos en el Señor, lo que hacemos es todo lo contrario. Le achacamos culpas a Dios como si Él fuera responsable de todo. Mire, el Señor que yo me encontré ayer en la silla de ruedas, de repente Él trató como que de achacarle lo que le estaba pasando a Dios. Perdió a su esposa, sus hijos no la quieren, sus hijas se olvidaron de Él después que Él les dio una calidad de vida, etcétera, etcétera. Y yo le dije, a Dios no le echen la culpa de todo esto, porque muchas veces nosotros nos metemos en situaciones y en decisiones. Y desde que Él estudiaba, ya yo veía algo en Él que estaba pasando. Lo que pasa es que obviamente a mí me contrataron para algo, no para hacerlo un psicólogo, ¿verdad? Un psiquiatra, nada de eso. O sea, que muchas veces nosotros nos metemos en situaciones porque tomamos las decisiones. Y en medio de la prueba es bien importante que usted se aferre al Señor, no se aleje de Él. Si nosotros nos aferramos al Señor en medio de la prueba, estoy completamente seguro que Dios le va a contestar a su petición. Lo que pasa es que nosotros queremos tener el control del tiempo del Señor. Y la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea que no sabemos cuánto tiempo se va a tardar el Señor. Lo importante es que usted crea con la fe puesta en el Señor, en el autor y consumador de la fe, de que Él va a responder a su llamado. Amén. A veces nuestro interior está lleno de pedregales, con recuerdos del pasado y nuestro corazón se endurece. Esto es bien importante que usted lo sepa. Esa semilla, cuando la lanzaron, porque en el tiempo antiguo se lanzaban las semillas y donde cayeran, obviamente, era donde iba a germinar esa semilla, valga la redundancia. Estaba en pedregales, habían piedras debajo. Yo no sé si usted ha sembrado en pedregales o en piedra. Si no lo ha hecho, yo los invito a mi casa. Yo tengo un talud como de 30 pies de alto y ahí no se da nada, hermano. No se dan ni las azucenas, no se da nada, nada. Ni mimes hay ahí. No se da nada. Yo sembré, una ocasión un palo de papaya y como a los 3 meses se murió. Mi esposa me dijo en lo alto del talud, en vez de decírmelo bajito, en lo alto me dijo, siembra un palo de guanábana, lo tuve que desenterrar y sembrarlo un tiesto. No se da nada. Después yo me di cuenta que eso está lleno de relleno. Lo que hay es relleno. Y uno empieza con una pala a sacar y no sale tierra, tío. Lo que sale son peñones, piedras, latas, botellas, de todo. Yo le pregunto, ¿cómo se va a dar un fruto en un terreno así? El asunto es, mire lo interesante que hace el Señor, que trae una figura que podemos palpar literal y la pone, ¿verdad? Y nos hace esa comparación de que hay personas que también tienen su interior así. Hay personas que están llenas de recuerdos que endurecen su corazón. Hay personas que su corazón está lleno de heridas del pasado. Hay personas inclusive, hermano, y están muchas veces en la iglesia que no han perdonado todavía. Hay personas, gloria a Dios, aleluya, que no pueden ver ni un hermano de frente. Ahora no hay alabanza, gloria a Dios. Y nosotros somos llamados a amar a nuestro prójimo. La Biblia dice que si no amamos a nuestro prójimo que lo tenemos de frente, ¿cómo vamos a amar a Dios que nunca hemos visto? Tenemos que amar. Esa es la esencia de todo el evangelio, el amor. Si usted se fija, Cristo murió por amor. Él no sabía que posiblemente usted iba a nacer en un futuro porque había sido ese sacrificio hace 2000 años atrás. Sin embargo, como Él es todopoderoso, murió por ti, murió por amor. Y no te conocía, no sabía si le ibas a servir, no sabía si tú ibas a estar de pie, no sabía nada. Como Dios soberano entendemos que sí. Pero lo que le quiero decir con esto es que a pesar de nuestras decisiones, Él murió por ti. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto es un versículo que yo se los traigo, iglesia. Nuestra dureza o nuestro interior o el que nosotros no soportamos a X hermano, o no podemos ver ese familiar que nos hirió cuando pequeño, o posiblemente conflictos matrimoniales, tantas cosas que pueden pasar, ¿verdad? Que usted puede enumerar. No lo vamos a vencer si nosotros no nos refugiamos en la palabra. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo más interesante del ser humano es que siempre piensa en hacer el daño o pagar porque me la hizo. Esa es la mentalidad del ser humano. Esta mañana discutíamos en la clase que Dios nos enseña en la palabra
que seamos como niños para entrar al reino de los cielos. Los niños no son rencorosos. Digo, si ustedes los crían en la palabra del Señor, porque hay niños a 6 años y 7 años que tiran la piedra y esconden la mano. Pero muchas veces yo regaño a mi hijo y a la media hora viene y se acerca a mí, me da un abrazo. Yo no sé si es que está buscando algo, pero me da un abrazo. Y la realidad que uno puede percibir que es un corazón sincero, que no importa si está buscando algo o no, pero no guarda rencor. Y Dios nos manda eso, a que seamos como niños. Se nos hace difícil perdonar. Se nos hace difícil que esa semilla de la palabra germine en nuestro interior, porque tenemos muchas veces nuestro corazón endurecido. Pero déjenme decirle algo, iglesia y amigo que nos visita, para Dios no hay nada imposible. Dios quita los corazones de piedra y pone corazones de carne, dice la Biblia. Lo importante es que nosotros nos metamos, aleluya, en las manos del alfarero. Si usted se va a Jeremías 18, dice que el alfarero cogió el barro, lo lanzó, lo volvió a dar la forma, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él hace con nosotros como el alfarero hace con el barro. Ahora, ¿estás dispuesto a entrar en la rueda del Señor para que Él te dé la forma que Él quiere darte? No la forma que tú te quieres dar, no la forma que yo me quiero dar. Él nos quiere dar una forma, aleluya, de una vasija de honra. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ya estamos terminando, amén. Vamos al tercer terreno, la que cayó entre espinos. Ay, ay, ay. ¿A cuánto les gustan los espinos? A mí no me gustan. En mi casa yo sembré unas lenguas de vaca. No sé si saben cuál es esa matita, bien bonita, espigada, la hay en las playas, bien chévere. Y eso parece un espino, porque eso se riega hasta por todos lados. Una cosa terrible. En estos días recorté el patio y cogí una tijera y rácata, la recorté toda. No quiero saber de lengua de vaca. ¿Amén? ¿Por qué? Porque llega un momento dado que empiezan a crecer y hincan, ¿sabes? Laceran la piel. ¿Amén? Como individuos y como iglesia, debemos entender que junto con nosotros también crecen los espinos. Personas que no nos dejarán llevar fruto. Eso lo vemos en Marcos 4:7. Esto nos puede ahogar o alejar del plan y propósito de Dios en nuestra vida. Déjeme decirle algo. La Biblia dice que crece el trigo y la cizaña juntos. Y en un momento dado le dijeron, sacamos la cizaña. Y él dijo, no, deja que crezcan ambas, porque ambas se parecen. Y al final, pues nosotros sabemos cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Pero muchas veces se sabe por el fruto que da esa planta. Es un fruto distinto. Y Dios nos manda que demos frutos dignos de arrepentimiento. Cuando usted se va a Gálatas capítulo 5, le habla un listado de todo lo que Dios nos manda hacer. El fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. Pero eso no se queda ahí. Si nosotros seguimos leyendo, están los frutos de la carne. Y esos son los que tenemos que luchar. Porque cuando usted no es bondadoso, es todo lo contrario, guarda rencor y no es bondadoso. Cuando usted no ama y no tiene amor, todo lo contrario, hace daño. Por lo tanto, esa lucha constante la tenemos todos los días, iglesia. Yo la tengo todos los días. Luchar para agradar a Dios y hacer el bien versus dejarme llevar por mi emoción y hacer mi voluntad. Amén. Dice la Biblia en Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Estas personas muchas veces se dejan llevar por los afanes de la vida. Yo creo que cada uno de nosotros en un momento dado, los afanes nos han agobiado. El afán de nosotros, por ejemplo, tener una casa, el de establecer una familia, el de tener un buen trabajo. Esos son afanes naturales que yo no diría que son malos, al contrario, son buenos cuando tenemos una casa, cuando tenemos un buen trabajo. El asunto está en cómo le dedicamos tiempo a eso. Si usted saca 7 días a la semana para limpiar su casa y no se congrega ni una sola vez en la iglesia, usted está teniendo un problema con su casa. ¿Amén? Y la casa no es mala, pero entonces nos afanamos. ¿Recuerdan la historia de Marta y María cuando Cristo los fue a visitar? Jesús fue a visitarla, quería compartir con ambas, pero Marta estaba un poquito afanada. Y eso es normal en el ser humano. El asunto está que ese afán me domine a mí. Y Cristo al final les dice, Marta, tú hiciste todo eso, pero María ha tomado la mejor parte. Y muchas veces Dios nos manda a tener una relación más íntima con Él. Por eso es que le dije anteriormente que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás Dios lo va a añadir.
No es que usted deje de trabajar, no es que usted deje que su casa se pierda, no es nada de eso. Es hacer el balance entre yo sacar ese tiempo para dedicarme a las cosas que yo tengo que hacer, versus sacar ese tiempo para yo dedicarme a hacer la voluntad del Señor, a ser obediente, a indagar en la palabra, a tener una mejor relación con Él, aleluya. De eso es lo que le estoy hablando, iglesia. Debemos de velar como iglesia y como individuos de que nuestras acciones o estilo de vida resulte ser infructuoso o inútil, falto de alcanzar nuestra meta u objetivo. Es bien importante que entendamos eso. Si nosotros no nos enfocamos en la palabra del Señor y en lo que Dios quiere hacer con nosotros, nuestra vida no va a dar fruto, nuestra vida no va a crecer. Y vamos al último terreno, esta semilla, la que cayó en buena tierra. Yo creo que ahora todos queremos ser esa buena semilla, ¿verdad? Yo estoy seguro que nadie aquí se identificó con los tres terrenos anteriores, ¿verdad que no? Amén, qué bueno, gloria a Dios. Gracias por la sinceridad de algunos hermanos. Miren este terreno. Oímos, entendemos la palabra, la recibimos con gozo y damos fruto. En esa primera oración que les leí, si usted no hace algo de lo que yo le leí, yo tengo que darle malas noticias. Usted está en los terrenos anteriores y no lo reconoció porque nadie dijo amén, yo estoy en ese revolú. No. Seguimos, voy a repetirle. Oímos, entendemos la palabra, la recibimos con gozo y damos fruto. Tenemos corazones rectos, buenos, retenemos la palabra y perseveramos. Si usted practica todo eso, pues usted está en buen terreno. Amén. ¿Estamos todos en buen terreno? Gloria a Dios, aleluya. ¿Se escucharon más amén? Raúl, ¿se escucharon más amén? Déjeme decirle algo. Hay algo que tenemos que hacer constantemente y yo se lo enfatizo a mis estudiantes. Y le voy a dar este regalito para que usted lo atesore, ¿verdad?, en su vida. Yo le llamo las 3 P. Y es práctica, paciencia y perseverancia, ¿verdad? Porque las 3 palabras empiezan con la P. Para yo poder transmitirle lo que yo quiero enseñarle a mis estudiantes, tiene que haber práctica de parte de ellos. Tiene que haber paciencia para que ellos atesoren, ¿verdad? Que obviamente eso va a tomar tiempo, el aprenderlo. Y tienes que ser perseverante para tú mantenerte a pesar de lo que tú veas. No te salió el recorte, vamos, volvemos a intentarlo. Así tenemos que hacer en nuestro diario vivir con el Señor. Practicar lo que dice la palabra del Señor. Ser perseverantes con lo que Dios nos quiere decir y encaminar. Y no solamente eso, sino ser paciente. Lo que pasa es que la prueba produce paciencia y la paciencia produce prueba. Quiere decir que entonces, si pedimos paciencia, tenemos que estar con las manos abiertas a recibir la prueba. Porque es parte del proceso en donde Dios muchas veces nos mete para nosotros crecer en paciencia. No podemos tener paciencia si no pasamos por diferentes situaciones en donde nos pruebe la misma. Amén. El libro de Mateo empieza bien interesante. Cuando leemos el último versículo, lo voy a leer rapidito. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual 60 y cual a 30 por uno. Marcos lo empieza al revés. Empieza cual a 30, cual a 60, cual a 100 por uno. No importa si tú estás en 30, no importa si tú estás en 100, no importa si estás en 60. Lo importante es que donde tú te encuentres, tú puedas dar fruto, tú puedas crecer. Y eso es parte de nuestro deber como cristianos. Hay veces que uno se va a sentir en 100, que se va a sentir en la gloria del Señor. Hay veces que van a venir situaciones y momentos en donde posiblemente no nos sintamos que estamos ahí conectados con el Señor. Pero en esos momentos difíciles tú tienes que refugiarte más en el Señor. Porque como quiera Dios está dispuesto a bendecirte. No importa si estás caído, levántate. No importa si la semilla no dio fruto, sácala a ese terreno y muévela. Es parte de nuestro deber. Amén. ¿Cómo nosotros ofrecemos a Cristo? Es bien importante que nos hagamos esa pregunta. Porque muchas veces, como me pasó con el caballero que ayer, ¿verdad?, el ex estudiante mío, si yo le ofrecía a ese hombre la semilla de la palabra del Señor diciéndole, esa condición te la buscaste tú, el diablo te va a llevar, tú estás perdido, ese tipo se muere ahí más rápido. Sin embargo, uno tiene que ser astuto, ¿verdad? Y utilizar palabras que realmente el ser humano pueda recibir. Yo siempre he creído, y yo soy de la escuela de que me enseñaron que si no te conviertes te lleva el diablo. La realidad es muy cierto, pero yo prefiero que me digan, si no te conviertes no vas a entrar al cielo.
a que te digan si no te conviertes te lleva el diablo. Es lo mismo. Lo que pasa es que el cielo se oye mejor que el diablo, ¿verdad? Y muchas veces entramos en esa dinámica y tenemos que ser sabios. Ese hombre que yo le hablé ayer, si yo le digo eso, va a rechazar totalmente toda la palabra del Señor. Porque tras que está en una condición difícil, recuerde lo que leímos de Bartimeo, recibió gente que lo rechazó. Está en una situación difícil, está en adicción, con necesidad, pidiendo limosna. Y yo le voy a decir, esa condición te la buscaste tú y el diablo te va a llevar. Entonces, ¿cómo yo capto la atención? ¿Cómo yo tiro esa semilla para que pueda germinar, ¿verdad?, en un buen terreno? Pues mire, tengo que utilizar lo que dice la palabra del Señor. Tengo que llegar con lazos, ¿verdad?, con cuerdas de amor muchas veces a las personas. Tengo que decirles, Dios es amor y te ama. Tengo que decirle, Él murió por ti, por tus pecados. Él te quiere salvar, Él tiene un paraíso para ti, esperando por ti. Todas esas cosas son importantes también decirle a la iglesia. Que aunque la persona no la reciba, pero usted cumpla con el deber, cumpla con el mandato de llevar la semilla. Si la persona no lo quiere recibir, pues mire, ya usted, como dice la Biblia, ¿verdad?, y cuando Cristo mandó a sus discípulos, se sacude los pies y siga andando. Pero usted cumplió con el deber de tirar la semilla de la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ahora yo quiero hacer un llamado antes de terminar. Gloria a Dios. Yo sé que a veces la palabra es un poquito dura, a veces es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos estar bien y muchas veces queremos que nos digan cosas buenas. Y eso es lo bonito de la palabra, que muchas veces la palabra del Señor nos da mensajes de aliento, de esperanza, pero muchas veces nos confronta. Y todas las parábolas, o la gran mayoría de las parábolas de Jesús, era precisamente para confrontar, en el buen sentido, confrontarnos con nosotros mismos, con esta realidad. Con nosotros decir, espérate, ¿realmente yo estoy en este terreno? ¿Realmente a mí los afanes del mundo me están dominando? ¿Realmente yo tengo un corazón sincero con el Señor? ¿Realmente yo perdono al que me hace daño? ¿Realmente yo lanzo la semilla de la palabra a las personas que necesitan? ¿O simplemente torno mi mirada atrás e ignoro al que está en necesidad? ¿O simplemente lo que hago es que digo, bueno, pues que lo haga otro? Usted no sabe cuántas personas oraron por usted antes de usted estar sentado en esta silla. Posiblemente habían personas orando días, semanas, meses, años, clamando por usted para que usted fuera salvo. Y hoy usted tiene ese privilegio, esa bendición de ser salvo, pero hay otros que no la tienen, iglesia. Hay otros que necesitan del Señor. Hay otros que no conocen nada, aleluya. No tenemos que hacer, ¿verdad?, este trabajo misionero en otros países. Amén por el que lo haga, es grandioso, pero en Puerto Rico también se hacen misiones. Hay personas que tienen necesidades, aleluya. ¿Y qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Vamos a continuar peleando con el Señor o vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento? ¿Vamos a continuar con la dinámica de que estamos pasando por esta situación o vamos realmente a levantarnos y dar frutos dignos de arrepentimiento? ¿Vamos a seguir achacándole culpas a otros del pasado o vamos a levantarnos, aleluya, y a seguir hacia el frente sin mirar atrás, aleluya? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Eso es algo que nos tenemos que preguntar. El llamado que voy a hacer primeramente es a salvación. Porque la semilla de la palabra del Señor está para salvarte. Está para que si tú no conoces al Señor, seas salvo. Si hay alguna vida que no conoce al Señor, esta mañana le hacemos esa invitación. Le hacemos el llamado para que venga a los pies del Señor con cuerdas de amor. Hay personas que posiblemente vienen, pero vienen, ¿verdad?, con dolor, con pérdidas. Dios no te quiere llamar de esa forma. Dios te quiere llamar, aleluya, con cuerdas de amor porque te ama. El segundo llamado es para nosotros como iglesia. Si usted no se siente que es el último terreno, que todavía está luchando con sus afanes, que todavía está luchando, aleluya, con recuerdos del pasado, que todavía tiene su corazón un poco endurecido por situaciones que ocurrieron, aleluya, y que posiblemente no era culpa de usted, pero sin embargo, usted está pagando los platos rotos, está teniendo las consecuencias, también te hago un llamado. Te hago un llamado para que Dios obre en tu vida. Te hago un llamado para que abras tu corazón y permitas que la semilla del Señor se haga real en tu vida.
Y el tercer llamado, aleluya, es para la familia como tal. Nosotros como familia estamos viviendo situaciones bien difíciles en Puerto Rico. La familia está siendo realmente vituperada en todos los aspectos. Usted ve la prensa y se levanta en contra de la familia. Usted va al internet y hay situaciones en contra de la familia. Lo que pasa en Estados Unidos se refleja muchas veces en Puerto Rico. Yo le doy gloria a Dios que todavía en Puerto Rico no se ha levantado una persona a hacer un daño, ¿verdad?, en una escuela. Pero todo eso muchas veces se refleja emocionalmente aquí en Puerto Rico. Así que el tercer llamado es para la familia. Si usted como familia se siente alejada, se siente alejado de su esposo o de su esposa, se siente alejado de sus hijos, se siente alejado, aleluya, de un primo, de una prima, de un tío, de una tía, de una abuela, este llamado es para ti. Yo tengo familiares que no conocen al Señor. Y hace poco viví una experiencia con mi familia en donde mi sobrino se puso malo de salud. Tenía un dolor cerca de su abdomen. Resultó ser que tenía apendicitis. Y tuvieron que operarlo. Eso se complicó a tal grado que lo recluyeron y estuvo en peligro su vida. El llamado que Dios me hizo, no importa si mi familia cree o no cree al Señor, es ir a visitarlo y hacerle una oración, por lo menos por ellos. ¿Por qué? Porque somos llamados a bendecir a otros, aleluya. Muchas personas son como Job, que lo conocen de oídas, pero su corazón está lejos de él. Y si tú tienes la oportunidad de llegar a ese familiar que no conoce al Señor, esta mañana te hago esa invitación para que lo hagas. Y si lo has hecho y no has visto resultados, sigue perseverando, aleluya. Recuerda que hay personas que oraron por usted mucho tiempo atrás y a lo mejor perseveraron en la oración hasta que tú fuiste salvo. ¿Cómo nosotros no hacerle misericordia para esas personas, esos familiares que también necesitan? Yo fui al hospital, hicimos una oración, gracias al Señor, mi sobrino se levantó y le damos la gloria al Señor. Pero ahora viene la parte interesante. Y yo no sé si mi hermana está escuchando por el internet, porque yo le invité en la mañana de hoy. Yo le hice una invitación, porque muchas veces queremos el milagro, pero no queremos al médico que hace el milagro, aleluya. Muchas veces queremos que Dios obre en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a rendirnos realmente a Él. Y esa parte de rendirnos a Él, aleluya, nos corresponde a nosotros. Aquí tenemos que separar, aleluya, a los adultos de los niños y tomar decisiones correctas. Si tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida, tú no lo puedes escuchar de oídas, tú tienes que meterte de lleno, aleluya, como la semilla que cayó en buen terreno. Y eso te toca a ti, iglesia, y me toca a mí. Así que ese último llamado es para todo aquel que quiera la oración. Vamos a estar orando por usted, amén. Gloria a Dios, aleluya. De todas formas voy a culminar con una oración. Le doy las gracias primeramente a los que me dieron la oportunidad de llevar este mensaje. Y le damos la gloria al Señor primeramente. Señor, te adoramos, te glorificamos. Te damos a ti toda gloria y toda honra y te damos las gracias. Porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos has dado la oportunidad de poder traer este mensaje, Señor. Dios mío, dirigido por ti, llevado por tu palabra, Señor. Porque de qué vale que no esté tu palabra, Señor. Tu palabra es lo principal en medio de un culto, aleluya. Es el maná del cielo, aleluya, que nos da aliento de vida, nos da vida, Señor. Y yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo sé que muchas veces estamos en diferentes terrenos, Señor. Muchas veces estamos rodeados, aleluya, de ambientes tóxicos, Señor. De costumbres tóxicas, Padre. De acciones tóxicas, Señor. Pero yo te pido misericordia por cada uno de nosotros. Que tú nos ayudes y nos encamines, Señor, a hacer un buen terreno, Señor. Que demos frutos cual 30, 60, 100 por uno, Señor. Que seamos árboles, Señor, plantados junto a corrientes de río. Que dé su fruto a su tiempo, Padre, y que su hoja no caiga. Y que todo lo que hagamos prospere, Señor. Ayúdanos, Padre, como iglesia. Y bendícenos de forma especial. Y mira esos familiares que no conocen al Señor. Sálvalos, tráelos con bien, Señor. Redarguye sus corazones, Padre. Clamamos por ellos en esta hora, Señor. Para tu gloria y honra lo reclamamos para Cristo, Señor. Y te damos las gracias a ti. Y toda la gloria y la honra, Señor, tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén, amén. Que el Señor le bendiga, iglesia, y hacia adelante. Amén.